¿Cómo lidiar con gente difícil? Es el tema de hoy. ¿Cómo lidiar con gente difícil? ¿Algunos de ustedes se han encontrado con gente difícil? Quiero advertir, por favor, la reflexión de hoy, el mensaje de hoy, no es para parejas. Entonces, sí, porque es que cada vez que uno, hoy no estoy hablando de parejas, entonces no empiecen ahí como a mirarse ahí al lado. No. Hoy estamos hablando de gente en general, gente difícil que todos tenemos. Como yo no soy músico, definitivamente ni cerca de eso, pero el Señor me ha dado la oportunidad de tener muchos amigos músicos. Entonces conozco un poco de esto. Tengo un amigo que es un excelente músico, realmente toca varios instrumentos. Es uno de esos pocos casos raros, según él mismo dice, que es un excelente pianista y un excelente guitarrista. Parece que algunos dicen que eso no es compatible. Y bueno, alguna vez acompañándole a él, acostumbrado a, digamos, a tocar en cuanto a la música clásica y a participar en varias orquestas en música clásica, consiguió un trabajo diferente. Entonces me dijo, Juan Carlos, acompáñeme a este nuevo trabajo, que era un grupo diferente, pero un grupo de jazz. Entonces yo le dije, pues usted qué, ¿para qué lo acompaña? Usted es sobrado, pues, con toda esa educación, con toda esa capacidad musical. Entonces él me explicaba una cosa, me dijo, es que tocar jazz en una banda es muy diferente de estar en una orquesta sinfónica, donde en la orquesta sinfónica todo el mundo tiene muy claro que dónde llega la nota, es muy específico todo, pero en el jazz es muy difícil trabajar y tocar en grupo. Porque cada uno, el jazz no es tan estructurado, en cierta medida improvisa. Y entonces él empezó el ensayo con la banda y yo veía que el pobre sudaba y yo, pero bueno. Y en determinado momento, el director de este grupo apagó las luces, quedó eso oscuro y dijo, cada uno continúe tocando, no paren, continúen, sientan la música. Y, métanse en la melodía, métanse y sientan la música y toquen. Yo veía que mi amigo eso miraba para un lado y otro. Bueno, al final salió de allí y yo le dije, ¿cómo se sintió? Dijo, no, eso es tremendo, tener que estar como pendiente del otro. Entonces llega y me dice, no, pero a mí me pareció que lo hizo muy bien, que sonó todo muy bien. Dice, no, yo realmente preferiría tocar solo. Porque él es un gran instrumentista y mucho de su trabajo él hace trabajo como solista, como instrumentista. Decía, no, es que yo prefiero tocar solo. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. No, la vida de relaciones sería buenísima si uno estuviera solo, si no nos tocara. El problema, como me decía un caballero, decía, no, el problema no son las relaciones, el problema es que ojalá uno no tuviera que trabajar, estudiar y vivir en compañía. A veces pensamos que es así. Y es como una tendencia muy del ser humano, de decir, bueno, es que con las personas que son diferentes, que tienen problemas con otros, es muy difícil. Pues la Biblia habla de eso. Y como estamos en el libro de Proverbios allá en el Antiguo Testamento, en sus dichos, libro de sabiduría, menciona 3 tipos de personas difíciles, para que nosotros los vayamos identificando. En la Biblia hay 3 tipos de personas difíciles: los malvados, los necios y el enemigo. Si ustedes leen bastante en Proverbios habla de relaciones, se refiere a eso,
Hay algunos que son los malvados, otros que son los necios y los enemigos. Hoy vamos a ver dónde está cada uno y cómo tratar a este tipo de personas. En primer lugar, ¿quién es el malvado? El maloso, es otra forma como se dice popularmente. Proverbios 12:6 dice: las palabras del malvado son insidias de muerte, pero la boca de los justos los pone a salvo. Proverbios 10:16 dice: el salario del justo es la vida, la ganancia del malvado es el pecado. Más o menos como unas 30 veces en Proverbios se habla de las personas que viven para el mal. Y lo que casi siempre dice en cada uno de estos versos de Proverbios es que estas personas terminan afectadas por su propia vergüenza y por su propia maldad, reciben el castigo de sus propios malos actos. A veces son las consecuencias de sus propias decisiones malas, a veces son castigo de Dios. Pero es muy difícil, ojo, es muy difícil definir cuándo es cada uno de estos elementos. En la mayoría de las personas no se sabe realmente qué es. Si es el castigo de sus propias decisiones, que toda esa maldad se viene contra ellos, o a veces también Dios interviene. Proverbios 6:16 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, hasta 7. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí como que se caracteriza un poco más quiénes son este tipo de personas. Los malvados está ahí en sus bosquejos. Los malvados son los que engañan, actúan con violencia, hacen el mal, terminan en muerte y destrucción. Proverbios 4:14 dice: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de allí y sigue de largo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hace que alguien caiga. Su pan es la maldad, su vino la violencia. Les hace felices ser malos. Proverbios 9:7 dice: el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. Cuando uno menciona esta parte de los malvados, uno dice: uy, gracias a Dios yo no tengo que ver con esa gente. ¿Cierto? Uno dice: no, pues en mis círculos no tengo este tipo de compañía o algo así. A ver, primero quiero aclarar que todos tenemos una raíz de maldad. Y hay obviamente grados. Y sabemos que a nuestro lado hay gente que sí, oiga, que es mala, oiga, y le encanta, y no les da pena ser malos. Una de las formas como por lo menos tú y yo nos podemos dar cuenta de esa raíz de maldad, oiga, es el éxito de ciertas películas, de ciertas series, no quiero mencionar ninguna, oiga, que muestran la maldad maldadosa, ¿o no? Les confieso, yo empecé a ver una serie hace años, no es tan nueva, oiga, que era un tipo que empezaba como a vengarse de otros que habían hecho unos crímenes tremendos, y el tipo llegaba y cada episodio era acabar con uno de esos. Oye, y ponían unos elementos de maldad. Y para ser honesto,
había momentos ahí en la serie que uno decía, ¡ay! ¡Ay, qué bueno! O no, o soy yo el único, ¿no es cierto? Uy, yo me acuerdo de un tipo que había hecho una cantidad de maldades a niños, una cosa horrorosa, y el tipo se vengó, pero la última escena de eso fue horrible. Básicamente el tipo cayó en una piscina de ácido. Uy, una cosa. Eso lo digo ahora, pero en el momento como que uno decía, "Ay, eso se lo merecen". Aquí hay varias cosas que respecto a esa maldad. En primer lugar, o a las personas que actúan con maldad, es aléjate de esos caminos. Proverbios dice varias veces, mire, aquí no es que vamos a educar, no te ni siquiera participes en esto. Aléjate de este tipo de personas, de este tipo de situaciones que pretenden promover el mal. Nuevamente digo, en tu vida, ¿qué elementos de... Porque todos decimos que este mundo está descompuesto, que está lleno de maldad. Pues esa maldad está más cerca de lo que uno piensa. Y el punto allí es, ahí no se trata de vengo aquí a cambiarle, no, aléjese de este tipo de personas. Porque uno empieza con pequeñas cositas y, oiga, y es que al comienzo, como dice el texto bíblico, les basta bien. Y como que uno dice, ¿será que ese camino, no? Y nuevamente, como dice el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, con respecto a aquellas personas que realmente hasta disfrutan o llenan de ira, de engaño, están a su alrededor, no hay que tratarlos. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso es que uno tanto hace énfasis, sobre todo a los hijos, pero no solo a los hijos, también uno. Ojo, aléjese de las malas compañías. Eso ahí no hay que yo lo manejo, que yo, no. Aléjese de las malas compañías. No, es que yo puedo corregir esa mala influencia, voy a tratar de cambiarlos. Proverbios es muy claro que dice, no, aléjese de las malas compañías. Es lo que tenemos que hacer. Yo no tengo nada que ver con ese tipo de personas, decimos. ¿Será? Por lo menos hoy les propongo una cosa. Ojo, porque en nuestra vida, y empecemos por tal vez usted dice, bueno, no, todos mis amigos son unos angelitos, bueno, está bien. Que no creo. Siempre hay esa doña chismosa. Mire, pero sí tenemos, esta aplicación sí creo que todos la tenemos. Tenemos que tener cuidado que entra a nuestra mente. Y me refiero a, nuevamente, ojo, aquí esta no es una comunidad legalista que es malo ver series, que las redes sociales, no, son útiles, tienen su aplicación y todo eso, pero ojo con lo que vemos, porque tú le estás poniendo control a esas series que ves, porque hay unas que tienes que mirar y pensar, ¿qué acercamiento tiene de la maldad esto que estoy viendo? O esta parte, ¿no han visto cómo hay ese odio en las redes sociales? Es más, la gente hasta como que se anima y es lo que busca. Es muy interesante. Hablaba con una de estas personas que trabajan ahora en redes y manejan imagen. Dicen, no, al contrario, diga cosas para que se llene de odio sus redes sociales, para que se muevan. Ojo. Esto de la maldad no es, y a veces decimos, sí, los jóvenes, los niños no deben ver ciertas cosas. La pregunta es, ¿entonces nosotros sí? No.
Tenemos que tener cuidado lo que permitimos en nuestro corazón porque nos afecta. No es que estemos tratando de ser legalistas y todo esto, que el cristiano no es eso. Es que el Espíritu Santo es el que convence a la gente de pecado. Nosotros tenemos que apartarnos de eso. Esas relaciones donde hay maldad, apartémonos de ello. Es muy interesante, o no muy interesante, muy peligroso, las relaciones sentimentales que a veces están cargadas de maldad. Hay relaciones de pareja de una forma bastante lesionante. Y es muy serio a veces los que las personas permiten en sus relaciones de pareja. ¿Cómo tratar al malvado? ¿Cómo tratar la maldad? Mijito, mijita, apártese de eso. No vea, usted te ponga distancia, limite. Allí hay que apartarse de la maldad. El segundo grupo que menciona Proverbios es el necio. A veces lo traducen como el tonto, pero es más, no se refiere a que no tenga capacidades intelectuales, sino se refiere a la inmadurez, básicamente. El necio, aquel que es inmaduro. Proverbios 1:7 habla, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 28:26, necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. En Proverbios, por lo menos 16 veces se menciona esto del necio. En todas las veces que se menciona el necio, tiene que ver con asuntos de palabra o de la lengua. Ya uno va entendiendo, por ejemplo, Proverbios 18:2 y el 6-7 dice, el necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. ¿Conocido a esas personas? Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña, la boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Hay personas que hablan y hablan y hablan puras bobadas, puras necedades. Hablan de una forma tal. Hoy, ¿quieren ver ejemplos magníficos de necedad? ¿Quieren? Con mucho respeto, pero vean los diferentes debates preelectorales que están ocurriendo. Ay, Dios mío. ¿Usted no ha visto? Que hasta uno dice, oiga, ¿será que ese se cree lo que está diciendo? Habla tanta boba. Y eso, hablan y hablan. Confían demasiado en sí mismos. Esos tipos sobrados. Las mujeres que todo lo controlan, ya manejan todo. ¿Cuánta necedad hay en eso? ¿Saben cómo reacciona un necio en general cuando alguien intenta mostrarle otro camino? Con ira. Es la inmadurez. Y es como, por ejemplo, en la crianza de nuestros hijos, o no nos pasa eso. Mientras ellos van madurando, y uno les pone algún límite y reaccionan con ira y todo eso. Y las personas también. Como dije, también en las redes no solamente hay maldad, sino en las redes también hay mucha necedad. O sea, todo lo que usted se ha puesto a pensar, todas las bobadas que escriben ahí, pero millones, toneladas de mensajes. El necio
puse la definición allí. Odia la sabiduría, confía demasiado en sí mismo, reacciona con ira y habla todo el tiempo. En general, la persona necia es muy reactiva. Y a todos que hemos sido padres tratando de que nuestros hijos maduren, uno ve que es uno de los pelados, poco a poco, si van madurando, poco a poco. Son muy reactivos. De hecho, ¿saben cuál es una? Esta es una de las tentaciones grandes de los predicadores. Sí, sí. Hablar, y que cuidado alguien dice algo diferente. Muchos de estos personas están en nuestros contactos del Facebook, ¿cierto? O de Instagram. Proverbios 13:20 dice: el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Saben? No le dediques tanto tiempo a esta gente. Usted no ha tratado y es, ay, no le pare. A veces hay que uno dice. De hecho, uno a veces también como papá con nuestros hijos a veces dice, ay, déjelo ahí, tranquilo. ¿No? Usted se puede matar ahí de normas. ¿Cierto o no? A veces uno dice, ya verá. Si uno se pone ahí, dele, ay, no. Proverbios 23:9 dice, a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Proverbios 27:22, aunque el necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como el grano, no le quitará la necedad. Vean lo que dice, esto se parece, ¿ustedes habían visto este versículo ahí? Está en la Biblia. No, ¿para qué? Eso es que yo tengo el argumento, ahora sí lo voy a dejar callado. Ay, pues no sufra. No va a entender, no va a querer aceptar. A veces, frente a la conducta de los necios, nos ofendemos tantos. Y dices, ¿qué le voy a enseñar? Es que yo tengo la verdad. Proverbios 29:9 dice, cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Nosotros, estoy haciendo una aplicación, no siempre es allí, con nuestros hijos mayores, ay, no se agote ahí. Tanto estrés, frustración. Los proverbios no son mandamientos. Por eso a veces aparece como que dan como conceptos como que son contradictorios. No es así. Por ejemplo, Proverbios 26:4-5 dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. ¿Sí ves? El verso siguiente dice, respóndele al necio como se merece para que no se tenga por sabio. A ver, no sé si se dieron cuenta. ¿Le respondo o no le respondo? Hay algo que hay que usar con los necios, si respondo o no respondo. Con aquellas personas que todos están en un proceso de maduración, todos estamos en un proceso. Cualquier persona que trabaja con personas o que interactúa con otros seres humanos, todos estamos, espero, en la tarea de madurar. Hay que tener discernimiento y saber cuándo. Así como en cada hijo tiene su necesidad diferente. Eso es así. Cada hijo es diferente. Las personas tienen su necedad diferente. Por ejemplo, y a veces uno como papá da
pues da normas, pero hay que ponerle discernimiento para que los pelados entiendan. Por ejemplo, alguna vez me pasó con nuestros hijos, que hacíamos mucho énfasis cuando ellos ya estaban empezando como a salir un poquito más en bachillerato, como a la casa, y dice, por favor, sobre todo a mi hija, no saluden a extraños, no hablen con extraños. Usted no le decía, no hable con extraños. Usted se va derechito para el colegio, para la casa, no hable con extraños, ¿cierto? Y hay que ver los ojos de esos pelados cuando, por ejemplo, yo estaba con mi hijo, con mi hija, y por ejemplo, me encontraba con algunos de ustedes que ellos no conocen, y bueno, ay, hola, ¿cómo estás? Salía. ¿Qué dice uno como papá? Oiga, amiguito, salude, ¿por qué no saludó? Los pelados dicen, al fin que, ¿le hablo o no le hablo a los extraños? ¿No? Si ven las tremendas tácticas del necio, que lo hace quedar uno, a ver, no sé, un momentico, no se deje coger así tan fácil, porque, los pelados saben en eso. Al fin, ¿hablo o no hablo con los extraños? Dígame entonces. Bueno, no, es que hay que ponerle discernimiento. Con los necios, las personas en su inmadurez, todos tenemos inmadurez emocionales, sobre todo esas, espirituales y todo eso, pues hay que ponerle discernimiento. Es muy difícil en una comunidad como esta decir, un buen cristiano hace esto siempre, no hace esto, pues eso es muy difícil. Porque siempre se la sacan a uno por no. Y al que ponen siempre a bailar es al pastor. El pastor el domingo dijo que no. Usted dijo que no. A ver, ¿cierto? Hay que ponerle. ¿Cómo manejo los necios? Hay que estar alertas, atentos, hay que discernir. Es más, es un don que da el Espíritu Santo al creyente. Tienes que aprender a discernir dónde está la persona, cómo orar, cómo manejarlo con sabiduría. Ante la necedad, ante personas necias, pues uno tiene que decir, bueno, ¿hago o no negocios con esta persona? Por ejemplo, ese es un punto tremendamente complejo. Y en comunidades también, y comunidades como esta. Pastor, ¿hago o no hago negocios con cristianos? O no me acorralen, no me dejo. Pues yo siempre les digo, pues depende, hermano. Usted tiene que discernir. Ay, no, pero es que era un hermano que iba a la iglesia y le metió una tumbada. Pues es que hay que ver, ¿no? Hay que discernir con, ¿hago sociedad o no con esa persona? A veces las personas, me doy cuenta, cuando en una comunidad quieren consejería, realmente no necesitan consejería. Lo que ustedes necesitan o necesito yo es discernimiento del Espíritu Santo. 99% de las personas que vienen y dicen, pastor, es que necesito una consejería, no es consejería lo que necesitan. Es decir, no están dispuestos a 6 meses de terapia psicológica, no, eso no es lo que están buscando. Lo que necesitan es discernimiento. Y que a veces es escaso en las comunidades. Hay que fomentar, hay que ayudar a que las personas piensen, reflexionen sus propias. No funciona mucho esto de, pastor, ¿sí o no? Dígame, ¿me caso o no me caso? Pues disciernas y uno les muestra, ¿no? A todos nos pasa, hay que ponerle discernimiento a la vida para elegir.
Ojo, hace años atrás, espero que haya algunos que reconozcan esta experiencia. ¿A cuántos de aquí les gusta el rock? ¿A poquitos? No, ay, ay, ay. Hace años atrás, estaba estudiando el seminario y alguna vez vino el famoso tema de la música y no sé qué. Entonces, un grupo de personas allá del seminario, incluido el suscrito, decían, no, pero eso sí, rock y rock. ¿Cuántos han escuchado el grupo Petra? Ah, bueno, hay algunos, bueno. No, eso es rock, ¿cierto? Petra, eso es rock. Y el profe dice, uy, ¿cómo así? No, pues sí, es rockcito, pero es cristiano. Ah, ahora resulta que, dijo así el profesor, ahora resulta que hay rock cristiano. Es decir, ¿cuándo empezarán entonces a probar los cigarrillos cristianos y la cerveza cristiana? Ay, profe. Tocó decirle, bueno, esa era la época de los cassettes. Pero esa sí era la época de los cassettes, sí. Decía, profe, toma este cassette, escúchelo por una semana y vea, si no hay algo que espiritualmente le anime, pues. Porque hay que ponerle discernimiento para tratar con la necedad. Si nos ponemos a punta de mandatos y de reglas, ¿cómo se trata el necio? Con discernimiento. Hay que ver dónde está, hay que buscarle, como dicen, eso, el ladito. ¿Cierto? Porque qué pena, pero hay mucha necedad en las comunidades cristianas. Créanme. Y algunos dicen, uy, si es que esos jóvenes son, no me estoy, cuidado, no estoy refiriéndome a ellos. A veces me da una tentación pararme aquí como pastor y decir, en esta comunidad no se hace esto, no se hace lo otro y no se hace lo otro. Porque eso sería más fácil. Porque uno ve a la gente que una y otra vez mete la pata y dele, como que uno quisiera así. Entonces, más bien, el Señor dice, ojo, primero mire sus propias necesidades y segundo, Señor, dame discernimiento. Y el Señor lo da. A los necios hay que tratarlos con discernimiento. Hablan, se enojan, patalean, brincan, se quejan. Esos son los inmaduros o cuando somos inmaduros. Tercero, ¿quién es el enemigo? Es muy interesante que en general Proverbios y en general en el Antiguo Testamento no define mucho el enemigo. Parece que para Israel era como muy claro. Como bueno, el enemigo en tiempos del Antiguo Testamento de Israel, ¿quién era? Pues Egipto, Siria, Babilonia, en fin. Esos eran los enemigos, los que lo querían invadir y oprimir. Punto, esos son los enemigos. ¿Qué quiere ser en este día, en el día de hoy? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los que viven en oposición a Dios y al pueblo de Dios. El problema del día de hoy es que difícil que es decir cuál es el enemigo. Es más, es una palabra que no es como políticamente correcta a veces en la iglesia.
Bueno, uy. A ver. Enemigos son esas personas que tienen ideologías opuestas a las nuestras, valores opuestos al nuestro, convicciones opuestas. Dice, uy, al pastor ya empezó. ¿Cómo se tratan a los enemigos? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice cómo. Proverbios 24:17, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, y aparte de él su enojo. Ahora sí que venga el juicio del Señor para esa gente impía. ¿Es lo que dice el texto ahí? Dice, ojo, para Dios es más importante nuestra respuesta frente a los enemigos que el castigo que Él pueda darles. Ojo. Proverbios 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tiene sed, actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. En resumen, la palabra del Señor nuestro Dios, nuestra relación con Jesús nos indica, nos lleva, nos mueve a ser bondadosos con nuestros enemigos. Hay que ser cuidadosos con esto. Hay dos extremos en el día de hoy en la iglesia y a veces nos movemos en alguno de esos. Uno es que nadie es enemigo. A ver, ¿en qué mundo estamos? Pues no ve el mundo como está, piensan diferente, ideologías completamente diferentes, principios completamente diferentes. Entonces, esa gente son a los que primero debemos amar. Pedir a Dios de su bondad para tratarlos con bondad. Hablaba con un caballero, un pastor ya mayor, retirado, y yo le preguntaba, ha escrito algunas cosas muy especiales de cómo acercar a la gente, cómo pastorear a la gente. Es una persona muy tierna, muy dulce, es toda buena gente. Y yo le preguntaba, a ver, cuénteme, amigo, ¿cómo hacemos o qué hacemos con esas comunidades cristianas que, desde mi punto de vista, hacen cosas totalmente opuestas a la palabra? Engañan a la gente, dicen cosas que no. ¿Qué hacemos con ese tipo? A ver, dígame, ¿cómo me acerco a ellos? Y él me responde, a estos hay que tratarlos como nuestros enemigos. El viejito dulce ahí. Yo pensé que, no sé qué decirle, todos estamos en el reino. Bueno, todas esas cosas que dicen por ahí. Dice, no, para mí es claro que son enemigos. Pero
Es que a veces no tenemos la claridad primero en la palabra y doctrinal para decir, están en posiciones opuestas al texto bíblico, pero mi posición es amarles y hacer todo lo que pueda para que estén bien. A veces, y esto lo hacemos como cristianos, buscamos destruir a la gente en las redes sociales, porque es que cuando sabemos que son nuestros enemigos, la posición clara en el Evangelio Antiguo, Nuevo Testamento es, hay que amarlos. Y hacer todo lo posible porque les vaya bien. Yo no entiendo esas posiciones cristianas frente a otras que son muy radicales, muy diferentes. El aborto, cualquier cosa, la muerte, lo que sea. Es que esa gente, y eso los miramos a ver. ¿Cómo nos enseñó Jesús a acercarnos? No cómo nos enseñó, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Mire, si con alguien fue más tranquilo, dulce, compasivo, paciente, fue con sus enemigos. A los que le sacaban la piedra no eran precisamente, eran los religiosos de su época. ¿Saben qué es el problema de un sermón como este? Que uno dice, uy, es que esa gente mala que hay por ahí. No, inmaduros, todos. Yo me acuerdo, en otra iglesia, no aquí, un líder del grupo pequeño decía, es que todos son unos inmaduros. No, eso es gente que no concibe la vida, que destruye el mundo. A ver. El problema es cuando nosotros nos creemos los sanos, los sabios y las buenas personas, ¿cierto? Pero hoy traje esta reflexión para empezar a tratarnos a nosotros mismos. Para que el Espíritu Santo te revele a ti y a mí dónde hay maldad en tu corazón, dónde hay. ¿Qué se hace con la maldad? Se sacan, ¿qué hay? ¿Qué comportamientos debes quitar? Que eso no hay que, no, es que el trauma, que mi niñez, no, que usted está haciendo mal, parte. A ver, esa inmadurez en su vida, esa sensibilidad, por todo se ofende, esa agresividad, hermano, hermana, ¿qué pasa? Esa necedad que hay en ti. ¿Sabe que a veces nos convertimos más bien en enemigos de la causa del Señor con nuestras actitudes? Uy, pastor, no sea exagerado. Lucas 4:41. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Por aquí encontré lo más cercano a esto.
aquí de la obra. Pues astillita, pues tocaba un poquito grande para mostrarla. El problema nuestro es que miramos al otro mirando la astilla. Por donde lo veamos. Ah, es que Julietica, no, pero es que esa astilla que tiene. No, pero Julietica viene todos los domingos. Sí, pero miren la astilla que tiene. No, pero ya está creciendo. No, pero si ven la astilla. El problema de la astilla en primer lugar es que vemos al otro ser humano a través de sus propias limitaciones. Todos tenemos un día malo, ¿o no? Y empezamos a ver a esa persona. No vemos al otro, vemos la astilla. Primer problema. El segundo problema es, pues ¿cómo va a ver el otro con semejante? ¿Sí? Uy, ¿cómo está la gente de la iglesia? Uy, oscuro, yo veo pero oscuro por todos lados. Oscuro, ¿no? El mundo, ¿cómo está? No, pues este mundo es una porquería. No, no hay, pero ¿cómo del mundo? No hay tanta oscuridad que hay. No veremos a los demás con claridad, está en sus bosquejos, si nos fijamos en sus tendencias, fluctuaciones, problemas. Los definimos por los momentos peores. Vemos al otro, no vemos al otro, vemos la astilla. No veremos a los demás con claridad hasta que no nos veamos a nosotros mismos con claridad. ¿Cierto? Jesús tuvo que lidiar con gente difícil. ¿Sabían? Perdonó a los enemigos, fue paciente con los necios, fue bueno con los enemigos los romanos, pero fue duro con los que se autojustifican, los que dicen no necesito esa cosa. Él nos trató y nos trata con gracia, ve nuestra alma. Un último pasaje que habla de esa posición de Jesús frente a las relaciones con otros. A algunos, Lucas 18:9, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó una parábola. Pónganle atención a esta historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La principal salida
con esto estoy concluyendo, grabémoslo, a la maldad, a la necedad, a la enemistad con Dios y ante el pueblo de Dios es la humildad. La salida a esos tres elementos, tres males del corazón, es la humildad. El Espíritu Santo es el que examina nuestro corazón, nos muestra dónde hay maldad, dónde hay necedad en nuestra vida y dónde estamos siendo hasta enemigos de Dios. ¿Cuáles son estos enemigos aquí? Los que a veces como que dicen, uy, soy mucho. Por eso vamos a terminar y por favor esta semana en espiritualidad emocionalmente sana estamos enseñando y animando a que al final del día todos tengamos un momento de reflexión, miremos cómo estuvimos en el día. Qué bueno cada día al terminar yo poder decir de mi propia vida, Señor, ¿dónde hoy he obrado con maldad? ¿Dónde me he comportado como un necio, inmaduro, inmaduro? ¿Dónde he sido un obstáculo para tu obra? Y tener la humildad de ir a la cruz para sanar. Vamos a orar. El Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, Espíritu Santo, muéstranos, danos un corazón humilde. Señor nuestro, gracias porque tú no miras nuestra maldad, nuestra necedad. No miras que muchas veces somos piedra de tropiezo para tu obra, para este mundo. Señor, examina nuestro corazón. Ayúdanos a apartarnos del mal, darnos el discernimiento para ver si en nuestra conducta hay necedad, inmadurez, dureza de corazón. Y danos la humildad para reconocer cuando a veces somos más problema para el reino que una bendición. Vamos a estar un minuto en silencio. Señor, humildemente confesamos nuestros propios pecados, nuestra maldad, nuestra necedad, nuestra enemistad contigo. Espíritu Santo, ven, llénanos a cada uno de nosotros. Te necesitamos a ti. Danos el coraje para apartarnos del mal, el discernimiento para ver nuestro comportamiento inmaduro y necio, y la humildad para reconocer que somos más obstáculo que bendición para otros. Señor, gracias por recibir nuestra oración, nuestra petición de perdón. Te ruego, Espíritu Santo, y te rogamos todos que esta semana
en nuestras relaciones. Ayúdanos desde la perspectiva de un corazón humilde a poder obrar en consecuencia de ello. Señor, gracias. Tanto nos amas que no nos quieres dejar en nuestra maldad solos, en nuestra necedad, en nuestra enemistad. Señor, gracias que siempre tiendes puentes, siempre sabes lo correcto, siempre nos alertas de la maldad. Permítenos esta semana en cada cosa que hacemos, cada contacto, cada conducta, obrar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias. Rogamos esto. Gracias porque nos has puesto en esta comunidad para eso, para crecer. No para señalarnos, ni para juzgarnos, ni porque la unidad, la comunidad, el ser uno es idea tuya. Gracias por cada persona, cada hermano aquí presente que nos ayuda a podernos apartar del mal, nos ayuda a madurar, nos ayudan a reconocer nuestra necedad y nos ayuda a amar a este mundo y a tratar a aquellos que son diferentes con mayor amor que aquellos que piensan como nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. A la salida pueden comprar astillitas y el Señor les bendiga. ¿Cómo estás, mi querida? Espérate. Hay que ponernos la máscara.